el año pasado intenté ir a la isla, acá enfrente. Entonces, lo primero que me dijo un amigo querido fue: tenés que ir bien equipado. A ver, rosarinas, rosarinos, ¿qué me quiso decir con esto de ir por allá en octubre, noviembre, diciembre? Tenés que ir bien equipado. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué? Repelente, bien, excelente. Muy bien. Protector solar. Agua. Salvavidas. Bien, 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 porque para cruzar hay que ponerse el salvavidas. Bien. Ropa adecuada. Ropa adecuada. Comida. Muy bien. Bien, perfecto. Eso es ir bien equipado. Entonces, ¿qué significa equiparse? Llevar lo necesario, tener lo necesario. Muy bien. Otra palabra, anunciar. ¿Qué es un anuncio? Avisar algo. Comunicar. Decir algo. Bien. Equipar, anunciar son palabras que van a resonar en el texto bíblico que vamos a trabajar hoy. Yo les pido que para eso abramos la Biblia en Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son todos estos que están hablando galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz de cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Vamos a ir recorriendo el texto bíblico y les pido que lo dejen abierto para ir puntualizando algunas de estas cosas de esta experiencia de Pentecostés. En primer lugar, como esta es una historia, la historia nos da algunos datos del dónde pasó esto. ¿Dónde pasó esto? En Jerusalén. Bien.
¿Y en qué época, en qué tiempo? En Pentecostés. Esto de 50 días después de la Pascua. ¿Y con qué había coincidido la última Pascua? Con la crucifixión de Jesús. O sea que esto es 50 días después de la Pascua, pero 50 días también después de la crucifixión de Jesús y de la resurrección luego y de la ascensión luego. Así que este es el contexto. Y es el contexto de una fiesta en donde los judíos de todo el mundo llegaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta. O sea, Jerusalén estaba así. Y había gente de todas partes del mundo, creyentes judíos que vivían en otras partes, o bien judíos convertidos en otras sinagogas fuera de Jerusalén mismo, ¿sí? Así que este es el contexto. Y bueno, los que dicen que estaban todos juntos eran los seguidores de Jesús, las seguidoras de Jesús, ¿sí? Y luego hay una descripción, versículos 2 al 3, en donde quiero que pongamos atención porque el relator de este texto va a tratar de explicar algo, pero va a usar el símil, porque en realidad no lo puede explicar. No lo puede explicar, no puede hacer una descripción científica de lo que está pasando, sino que va a usar un lenguaje figurado. Miren, de repente viene del cielo un ruido como el de, y cuando uno usa como el de, está poniendo una comparación, está poniendo literalmente lo que se llama un símil. Entonces, esto que pasó fue como el ruido de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa. O sea, hubo una señal sonora. Hubo un ruido, una señal sonora. La primera señal que hubo fue sonora. Versículo 2. Pero fíjense, versículo 3. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Otra vez. Está tratando de explicar medio lo que no puede explicar. Entonces está buscando figurativamente de contarnos qué fue lo que pasó. Como de fuego que se repartieron y posaron sobre uno de ellos. Esta vez la señal no fue auditiva, sino que fue visual. ¿Está? Fíjense, las señales y esto de relatar este escenario golpeado por algo sobrenatural, trascendente, algo que hasta ni se puede explicar. Hay que decirlo figuradamente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, versículo 4, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora fíjense, después de esta señal sonora y señal luminosa, aparece una realidad, algo que se expresa ya concretamente. ¿Sí? Hubo comunicación real. Equipados, y ahí viene la primera palabra, equipados por el Espíritu Santo, las personas que estaban allí, llenas del Espíritu Santo, comenzaron a comunicarse, a hablar en diferentes formatos de lenguas o de idiomas, o hablar de una manera en que los demás podían entender, todos los demás, todos los que estaban allí, de todas estas naciones que ya vamos a ver. Esto es lo primero que nos presenta, una señal sonora, una señal auditiva y un hecho concreto, real, de comunicación espiritual. Nos va a dar algunos otros datos del contexto, el relator, entonces nos va a decir del 5 al 12 quiénes estaban participando de esta fiesta. Bueno, gente de todas partes del mundo. Si yo podría repetir, pero ya los leímos y son lugares que a ustedes no le dicen nada. Entonces, ¿saben qué? Yo traté de que esto resuene en nosotros en el día de hoy. Miren, el más lejano de estos lugares que se citan en el texto, hacia el noreste, está a 2.200 kilómetros. ¿Cómo qué? Como Lima, Perú. El que vino de más lejos vino de Lima, Perú. Y está lejos Lima, Perú de acá, ¿no? En línea recta, 2.200 kilómetros. ¿Cuál era? Italia. ¿Dónde estaban ellos? Italia, 2.200 kilómetros.
Para nosotros hoy sería entender, bueno, hasta gente de Lima, Perú, vino a Rosario, ¿sí? Hacia el noreste, lo más lejos, 1650 kilómetros. Como si hoy tendríamos que ir en línea recta a San Pablo, Brasil. Ese es el ambiente geográfico que se cita en este texto, como para que tengamos idea. O sea que había correntinos, misioneros, gente del sur de Brasil, ¿sí? De Curitiba, gente de un poquito más arriba, gente de Porto Alegre, gente de San Pablo, gente de Río, para este lado, ¿sí? Para abajo no tenemos mucho, tenemos Uruguay nomás, pero en aquel lugar tenían para el sur también, como 1650 kilómetros. Y para el lado norte, Lima, o sea que había salteños, jujeños, bolivianos, chilenos, peruanos, de arriba, de abajo, paraguayos, o sea, una fiesta importante y que convocaba gente de todo el mundo. En nuestro continente, salvo Brasil, todos medios que hablamos el mismo idioma, pero en aquellos casos no. El de Italia no hablaba igual que el de Capadocia turca, ni hablaba igual que el de Filipos griega, y no hablaba igual que el elamita, y no hablaba igual que el de Egipto. O sea, todo eso es en idiomas diferentes. O sea, que hay una variedad cultural y territorial importante. No es que, bueno, el santiagueño lo entendía al porteño. No. No era una cuestión de acentito, era una cuestión de idioma, una cuestión de cultura, ¿no? Así que no era un equipamiento del Espíritu Santo así como, bueno, aprendió 2 o 3 palabritas en elamita y ahora está hablando. Realmente, el Espíritu Santo equipó a estas personas que anunciaron, segunda palabra que usamos al principio de esta predicación, anunciaron. Ahora, quisiera que prestemos atención al contenido de este anuncio. Ya sabemos que fue una comunicación a varias culturas, a varios idiomas, a varios pueblos, pero lo que comunicaban era nada más y nada menos que las maravillas de Dios. Exactamente. Dice en otras versiones, las portentosas obras de Dios o las poderosas obras del Dios de la historia, lo que Dios ha hecho. Este era el contenido de ese anuncio a todas estas naciones. La presentación del Dios que ha hecho estas cosas en la historia. Hubo 2 reacciones frente a este anuncio multicultural en múltiples idiomas. Unos dijeron, bueno, tomaron demasiado esto, ¿eh? En el desayuno le han dado duro al whisky o al oporto, a no sé qué, pero se les fue la medida a esta gente, ¿sí? Es temprano todavía y ya están hablando cosas que no corresponden. Esa idea tuvieron algunos, estos están borrachos. Otros dijeron, no, esto nos deja desconcertados, perplejos, maravillados. Y tal vez viendo esa reacción de aquellos que estaban cerca y que se reunieron, donde hubo esta señal auditiva y esta señal luminosa, y donde recibieron esta comunicación de parte de personas que, equipadas por el Espíritu Santo, empezaron a hablar y a contar las maravillosas obras de Dios, Pedro se para, versículo 14, y en nombre de los que lo acompañaban, explica la situación. O sea, acá hay una interpretación de algunos que dicen, estos están borrachos, y otros que dicen, ¿qué pasa acá? Pedro va a dar su interpretación de lo que está pasando en ese momento, y va a hacerlo de una manera curiosa. Va a traer una cita de Joel. Joel es un profeta
tal vez de unos 350 años antes de que Pedro esté diciendo esto. O sea, parece ser alguien que en la temprana iglesia, en el tiempo de Pedro y de los apóstoles, se oía, se escuchaba, se predicaba, se leía. O sea, lo que va a hacer Pedro es traer una cita de este profeta de hace unos cuantos años para explicar lo que está pasando allí. Fíjense qué manera de explicar. Es una explicación teológica. Es una explicación que tiene que ver con el Espíritu de Dios también, que ha equipado a un profeta para hablar. Y esto es lo que dice Pedro. Déjenme explicarles lo que sucede. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y va a citar a Joel ahora. ¿Sí? Antes de leer la cita de Joel, quiero decirles algo de algunas pequeñas características de la profecía en el Antiguo Testamento. Los profetas a veces, la menor de las veces, hablan del futuro. Casi siempre hablan del presente. ¿Sí? Una persona, un estudioso que hizo un estudio justamente de la profecía en el Antiguo Testamento dice que solamente el 2% de la profecía del Antiguo Testamento es para el futuro. El 98% es para el presente. Entonces los profetas a veces hablan sobre el futuro, vaticinan el futuro, pero siempre hablan del presente. Y siempre tienen un mensaje de Dios para el presente. Por eso, más que videntes, los profetas son comunicadores de la voz de Dios. Eso es profetizar. Comunicar la voz de Dios para el presente del pueblo. Y eso es lo que hacían los profetas. En esta profecía, Joel habla de un futuro. Y habla de un futuro como cuando uno le saca una foto a las montañas. Y le voy a explicar, porque viví algunos años en Córdoba, cómo es esto. A veces uno tiene un cordón montañoso cerquita, saca la foto. Atrás de ese cordón montañoso hay otro que es un poquito más alto. Y atrás todavía puede haber otro más alto. Y cuando uno ve la foto dice, los 3 cordones montañosos están pegados uno y al lado de otro. No. Subite al primer cordón montañoso y vas a ver que te falta un montón para llegar al otro. Vas a ver lo que te va a cansar y vas a ver que no va a llegar en el día. A veces hasta hay valles entre el primer cordón montañoso y el segundo. Y ni te digo en el tercero que ves allá al fondo, ni te digo lo lejos que estás. Claro, en la foto aparecen como pegaditos. Algo parecido pasa en la profecía. Es como que los tiempos se mezclan. A veces el profeta dice algo acá en el primer cordón, que es algo que se va a cumplir ahí inmediatamente. El segundo cordón que dice, faltan 350 años. Y el último cordón va a ser cuando Jesús venga. ¿Se entiende? Hay mucho tiempo entre los cordones montañosos. Hay valles entre los cordones montañosos, pero el profeta larga todo junto, larga la foto. Esto es lo que Dios le dice. Esto va a pasar. Y algo pasará pronto, algo pasará 350 años después, y algo pasará quién sabe cuántos años después. Algo de esto hay en esta profecía. ¿Sí? Esto es lo que dice Hechos 2:17. Sucederá que en los últimos días, otra manera de decir, en el futuro, más adelante, quién sabe cuándo, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Así empieza la profecía. ¿Sí? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Quiero particularizar algunas cosas porque tal vez esto a nosotros nos parece un poco habitual, pero en el contexto en el que fue dicho, un judío 300 años antes de Cristo, en medio de la Israel que era el pueblo de Dios, el único, aquella nación en donde brillaba la luz de Dios, en donde debía verse el carácter de Dios por cómo esa gente vivía, decir que el Espíritu iba a venir sobre todo ser humano era altamente provocador, altamente disruptivo. Porque el Espíritu de Dios en los tiempos de los judíos estaba sobre algún profeta,
sobre algún rey para que haga la obra de Dios con el pueblo. Estaba en el tabernáculo del templo, estaba en el espacio templo. La presencia de Dios estaba con el pueblo de Dios. A veces Dios acompañaba al pueblo con una columna de fuego, a veces con una nube. Dios estaba con el pueblo, pero en el pueblo, dentro del pueblo, no. Esto que se está diciendo es algo tremendamente novedoso para el profeta que lo está diciendo y para el pueblo que lo está escuchando. Y que Dios iba a derramar su espíritu, como dice el texto, sobre la descendencia, y que en esa descendencia iba a haber varones y mujeres, menos todavía. O les tengo que explicar qué era la mujer en el antiguo Medio Oriente y en el pueblo judío. Y si era equiparable con el varoncito, para nada. Entonces, decir que el Espíritu de Dios iba a derramar sobre todos y que eso iba a incluir a varones y mujeres en la descendencia, sigue siendo disruptivo. Sigue siendo una profecía fuertísima para quienes están escuchando esto. Y decir que tanto los jóvenes como los ancianos iban a recibir voz de Dios también es algo fuerte, porque no sé si ustedes saben lo que significaba la ancianidad en la antigüedad. La madurez. Y no era lo mismo ser niño que anciano. Los ancianos tenían todo un reconocimiento, pero los niños no. Esto también es provocador. Decir que los niños y los ancianos iban a recibir el Espíritu de Dios también es algo disruptivo para el tiempo en el que el profeta comparte esto. Y no solo eso, miren cómo termina el versículo 18. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, esclavos y esclavas. Esclavos, toda clase social. ¡Wow! Esto sí que es un mensaje de Dios que rompe todo. Esto sí que es un mensaje de Dios que da vuelta a la sociedad e instala la justicia, la equidad, la oportunidad para todas y todos. ¡Wow! Esto sí que es voz de Dios para un pueblo que está lejísimo de esto. Un pueblo que vive atado a tradiciones y culturas que nada tienen que ver con estos signos del reino de Dios que Joel presenta. Así que este pasaje debe haber resonado en tiempos de Joel. Se deben haber retorcido en los bancos los que escucharon esto. Se deben haber quedado con 1000 preguntas. Y aún esto sigue siendo subversivo, porque eso es lo que es. Esto da vuelta con todo lo que socialmente se vive. Es subversivo en los tiempos en que Pedro está hablando. Claro, nosotros de ahí en adelante sabemos que hubo líderes varones, que hubo líderes mujeres importantísimas en el Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús tuvo discípulos y discípulas. Claro, todo eso es lo que pasa después y es la historia que nosotros más conocemos. Acá predicamos varones, predicamos mujeres. Pero esta palabra tiene que haber resonado también en el contexto de Pedro y de este Pentecostés de una manera muy potente y muy desafiante. Es lo que el Espíritu hacía. Es la equidad que vino a traer el Espíritu. Es la justicia que vino a traer el Espíritu. Es la dignidad para todos y todas que vino a traer el Espíritu. Es la oportunidad para todos y todas que vino a traer el Espíritu. Esto es lo que dice Pedro. Entonces fíjense cómo Pedro termina explicando esto que está pasando, que hay personas equipadas por el Espíritu que están comunicando las obras de Dios en diferentes lenguas a diferentes personas, lo termina explicando a través de una profecía, a través de algo que fue dicho, y Pedro le dice, esto es lo que nosotros estamos viendo acá. Lo que ustedes ven
es el cumplimiento de parte de esta profecía de Joel. Pedro finalmente lo que está diciendo, Pentecostés, es cómo el Espíritu equipa a las personas, a los creyentes, a la comunidad de creyentes, para que esta comunidad y estas personas anuncien las maravillas de Dios. Este es el significado de Pentecostés. Personas y comunidades de fe animadas por el Espíritu Santo, equipadas por el Espíritu Santo, para anunciar las obras de Dios. ¿Cómo puede resonar este texto en nuestra realidad hoy? Bueno, en primer lugar me lo planteo de manera personal, ¿sí? Y creo que Pentecostés me anima a recordar la venida del Espíritu Santo a mi vida a través de las voces de aquellos que me anunciaron el Evangelio, a través de aquellos que me compartieron las obras de Dios. Obviamente mi papá, mi mamá, obviamente mis abuelas, obviamente gente que me animó en mi infancia y mi juventud a seguir a Jesús, obviamente aquellos que me dieron también sus conocimientos de su vida de fe, obviamente aquellos que me abrieron el corazón, obviamente aquellos que me pastorearon, todos aquellos que de algún modo hicieron de comunicadores, de anunciadores de este Dios que obra poderosamente en la historia. Así que les propongo ahora que ustedes, allí donde están, recuerden también quiénes le anunciaron las portentosas obras de Dios a ustedes. ¿A quién recordás? ¿Quién fue este comunicador, esta comunicadora equipada por el Espíritu Santo que te habló, que te comunicó las obras poderosas de Dios? Tengamos un tiempo de oración personal, en silencio. Creo que Pentecostés también nos invita a mirarnos como comunidad. ¿Cómo se llama esta iglesia? Primera Iglesia Metodista de Rosario. ¿Cuántos años va a cumplir en este año? 159, 160. Bien. Quiere decir que hace aproximadamente 160 años, en esta Rosario, en esta ciudad, por aquí cerca, no a muchas cuadras, Dios llamó a algunas personas y equipó a algunas personas para que esas personas sean anunciadores de las obras de Dios en la Rosario de 1864. Ese fue el inicio de esta iglesia. Y allí estuvo el Espíritu Santo, llamando, convocando, equipando, dándoles convicción. Ustedes van a hablar de parte mío a esta Rosario que recién nace. Ustedes van a ser mis voceras, ustedes van a ser mis anunciadores, ustedes van a comunicar de parte mía las obras que yo he hecho en la historia para que Rosario las sepa. Por lo tanto, también tenemos una hermosa deuda de amor para con todas ellas y ellos a quienes Dios llamó, a quienes el Espíritu equipó para que sean anunciadoras, anunciadores
de las obras de Dios. Así que yo también les propongo que ahora en silencio pensemos, desde ese 1864 tal vez vos conozcas muchas personas que han significado mucho para esta iglesia como voceros o anunciadoras. Las recordemos en oración. Este Pentecostés nos anima a que recordemos a esas personas en oración. En silencio nos damos un tiempo de oración también. Y también me parece que Pentecostés nos recuerda que hoy, aquí, en esta Rosario del 2024, necesita oír la voz de Dios. Esta Rosario que vos y yo habitamos necesita oír la voz de Dios. Y ya saben para qué. Para que haya más paz. Para que podamos vivir tranquilamente. Para que haya más trabajo. Para que haya más dignidad para todas las personas. Para que haya más y mejores oportunidades de vida. Para que el reino de Dios crezca. Para que Jesús contagie de vida abundante la vida de rosarinas y rosarinos. A esta ciudad, a nuestra ciudad, le hacen falta anunciadores, anunciadoras que cuenten lo que Dios puede hacer en las vidas, lo que Dios puede hacer en las sociedades. Esos cambios, esas transformaciones profundas que el Espíritu de Cristo está dispuesto a hacer en mis vecinos, en los tuyos, en tus compañeras de trabajo, en las mías, en nuestra familia, en la gente que nos rodea, en aquellos que nos visitan de vez en cuando, aquellos a los cuales visitamos, aquellos que encontramos en el club, aquellos que encontramos en la Florida o en la isla, equipados, equipadas para anunciar las obras de Dios. Esto es lo que nos dice Pentecostés. Que seamos obedientes y estemos dispuestos a aceptar esta invitación de nuestro buen Dios a ser estos equipados por el Espíritu Santo, estas equipadas por el Espíritu Santo para comunicar las obras de Dios. Amén.